Seguimos con más información porque la aprobación definitiva de la Ley de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, conocida como la Caja Militar, parece que puso un fin a todas estas modificaciones en la seguridad social. Pero desde el gobierno y los especialistas hablan de una segunda vuelta de reformas jubilatorias, de reformas en la seguridad social. Para hablar de este tema y para hablar en términos cotidianos y entenderlo mejor, estoy junto al economista Germán de Agosto. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿De qué se trata esta posible reforma jubilatoria y cómo se tendría que implementar en nuestro país? Bueno, se trata de actualizar un sistema que viene desde el año 96 y que hoy adolece de varias dificultades. Algunas son propias a nuestro sistema uruguayo y otros son desafíos que básicamente están sobre la mesa en todos los sistemas de seguridad social del mundo. Tiene que ver con la demografía y tiene que ver con la tecnología. Vamos a ver la pantalla que nos tenés para hoy. Entonces, la primera idea es que yo por lo menos, no sé si te pasa a vos también, pero cuando pienso en la jubilación ahora que tengo que ir a trabajar, todo pienso, bueno, no puedo esperar para jubilarme porque ahora vivimos más y la tecnología hace que cada pedacito, cada ratito de ocio que tengamos sea como más disfrutable porque tenés muchas más opciones de las que había antes y además son mucho más baratas. Claro. Hoy de tu sillón podés estar conectado con amigos, con desconocidos en todo el mundo, jugando al PlayStation, tenés acceso a un catálogo infinito de series, de películas, de un montón de cosas y si te gusta ir a la plaza a alimentar palomas, aún lo podés hacer pero desde la comodidad de tu sillón de tu casa con un lente de realidad virtual. ¿Y por qué decimos tendría que ser una papa? ¿No es una papa? Bueno, ahí es donde siempre aparecen los economistas, esos seres un poco desagradables que vienen siempre a traer problemas. Y el principal problema, que es el problema fundamental, que es el problema que está en el corazón de la economía como ciencia social, es que básicamente los recursos son escasos y los fines o los deseos son infinitos. Bien. Entonces siempre tenemos esa restricción a la hora de llegar a lo que nosotros desearíamos o lo que nosotros pensamos que podría ser una papa en torno a la jubilación. Entonces, cuando lo aterrizamos a la seguridad social, acá es lo que comentábamos hace un ratito. Básicamente hay dos grandes fenómenos que están atravesando a todo el mundo, no necesariamente solamente Uruguay. El primero tiene que ver con la demografía. Básicamente, la esperanza de vida ha aumentado mucho. Hoy hay una nota en El País que para el año 2100 va a aumentar en 27 años la esperanza de vida. ¿27 años? Sí, eso es lo que decía la nota hoy del País, recién me la acaban de mostrar. Pero más allá de esos pronósticos, ya es sabido que desde que nosotros cambiamos nuestro sistema en el 96, ya ha aumentado varios años la esperanza de vida. Bien. O sea que por ese lado vivimos más. Y por otro lado tenemos también la tecnología, que tiene también su costado un poco más amenazante, un poco más gris, y que tiene que ver con que hoy la tecnología ya no solamente sustituye músculos como en el pasado, sino que también sustituye cerebros. Entonces eso genera como una amenaza sobre el mundo del trabajo. Hay ocupaciones que van a estar más amenazadas, que son aquellas principalmente que son más intensivas en tareas rutinarias que son automatizables. O sea que por un lado amenaza ciertas ocupaciones, cambia la estructura de otras ocupaciones y hace que nuestras habilidades se deprecien como más rápido. O sea que una máquina podría sustituirme y ocupar mi trabajo en cualquier momento. En algunos trabajos. En algunos trabajos. Y eso es un miedo que ha venido durante siglos. Siempre que han venido avances tecnológicos pensamos que van a venir por nuestro puesto de trabajo. No se ha materializado, pero la revolución tecnológica actual lo que tiene es eso, que en las máquinas ahora máquinas están aprendiendo. Entonces la amenaza sobre el mundo del trabajo es un poco más amplia. Y además de amenazar los puestos de trabajo, también promueven o facilitan modalidades más flexibles de empleo que pueden generar algunas dificultades desde el punto de vista de la sostenibilidad de un sistema de seguridad social. ¿Y esto cómo se ve plasmado en la realidad a la hora de que nos vayamos a jubilar? Y bueno, es que no dan los recursos para jubilarnos en las condiciones en que nos deberíamos jubilar si se hubiesen mantenido las condiciones del 96. Entonces, básicamente lo que tenés es que una parte cada vez más pequeña de la población va a tener que sostener una parte cada vez más grande de la población y lo va a tener que hacer por más tiempo. O sea, de otra manera, el compromiso que asumimos hoy, el sistema de seguridad social con los pasivos del futuro, con los jubilados del futuro, con vos y conmigo, es cada vez más difícil de honrar en los términos que estaban pautados originalmente. Bien. ¿Qué va a pasar en marzo? Y bueno, en marzo van a empezar que ya está sobre la mesa, ya está en la ley de urgente consideración, se van a empezar a discutir temas vinculados a cómo reformamos, cómo enfrentamos este problema que hoy está latente y que hoy hay que encarar y que ya hay consenso en la clase política de que no se puede demorar más, porque esto no son cambios inmediatos, llevan mucho tiempo, entonces cuanto antes lo hagamos,
más fácil va a ser de hacer y de que tenga efectos reales, porque hoy hay un problema que es, básicamente, hay un déficit fiscal alto, y de ese déficit fiscal alto, una parte importante tiene que ver con la seguridad social. Bien, se va a trabajar entonces en ese plano. Entonces este va a ser como uno de los grandes capítulos de reforma que va a tener que enfrentar el próximo gobierno, y es un capítulo desagradable porque obviamente no hay cosas buenas acá. Todo lo que vamos a ver ahora y son cosas impopulares, son cosas que nadie quiere que le digan que tenés que trabajar 10 años más. Bien. Pero bueno. Entonces, ¿qué es esto de la prueba de admisión? esto es básicamente, si un sistema de seguridad social tuviera que entrar a un concurso de sistemas de seguridad social y tuviera que hacer una prueba, debería de responder estas 3 preguntas. ¿Cuánta gente incluye el sistema? ¿Cuánta plata otorga el sistema? ¿Y qué tan sostenible es desde el punto de vista financiero? Esto básicamente es lo mismo que decir cuál es su cobertura, Claro. cuál es su suficiencia y cuál es su sostenibilidad financiera. Entonces, vamos a analizar cómo le va al Uruguay en esta prueba de admisión de los sistemas de seguridad Veamos. social. Entonces, cuando vos lo ves en términos de cuánta gente incluye, ahí los datos de Uruguay lo ponen al frente de la región. Uruguay ocupa un lugar privilegiado en el contexto regional en lo que refiere a la cobertura. Esto es, cuántas personas quedan adentro de nuestro sistema. Para hacer números más puntuales, el 95% de la población pasiva está contemplada dentro del sistema, y para la población activa la cobertura es del 85%. O sea, son números que realmente son muy buenos a la luz de lo que son las realidades regionales. O sea que estaría casi cubierto. Acá estamos bárbaros. O sea, Bárbaros. este es el mejor punto que tenemos. Bien. Este es cuánta plata otorgan, que básicamente es la suficiencia del sistema. Y acá lo podés mirar desde 2 perspectivas. La primera es en términos absolutos, que básicamente es, bueno, cuántos ingresos supone una prestación del sistema de seguridad social. Y ahí, en términos absolutos, nadie puede argumentar que en términos generales son grandes jubilaciones. O sea, que en términos absolutos no son grandes jubilaciones. Sin embargo, en términos relativos, son jubilaciones que en general todas las prestaciones que da el sistema están por encima de la línea de la pobreza. Ajá. O sea que en realidad esto es qué tan razonables son las prestaciones teniendo en cuenta el costo de vida en el Uruguay. ¿Podemos recordar cuál es el mínimo de la jubilación hoy en día? Sí, mejor lo buscamos en un ratito. Sí, para Para no decir meter la pata y exacto. decir el dato exacto, pero esto es qué tan razonables son. Entonces, desde el punto de vista relativo, y bueno, hay un problema grave. ¿Por qué? Porque están por encima de esa línea de pobreza. Claro. Y además, porque la incidencia de la pobreza en la población mayor a 65 años es del 1,4% apenas, cuando para el resto de la economía, para el promedio de la economía, es del 8%. O sea que en la tercera edad no hay un problema de incidencia grave de la pobreza como sí lo hay en el resto de la población, principalmente los niños. O sea que en términos relativos Eso. está medianamente bien. En términos absolutos no Exacto. son grandes ingresos, pero en términos relativos a la línea de pobreza y al resto de la población uruguaya, bueno, zafan esta. El gran problema es que con esta configuración de cobertura y con esta configuración de suficiencia, lo que tenemos es que el sistema hoy no se sostiene a sí mismo, ¿Por qué? porque no da la plata. Claro. Entonces está demandando una cantidad creciente de recursos de las cuentas públicas. Entonces ahí se te empieza a meter en el problema fiscal, que es el problema que estamos discutiendo el viernes, que se conoció el dato, y hoy tenemos un déficit fiscal del 4,7% del PIB. Entonces, una parte importante de ese problema tiene su origen en el sistema de seguridad social, que hoy no puede mantener esta serie de objetivos de forma conciliarla adecuadamente. ¿Por qué? Porque hace agua en la sostenibilidad. Perfecto. Recursos escasos, fines múltiples. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Y acá podemos atravesar por 2 caminos. Básicamente, esta es como la película Matrix, cuando tenía la opción de tomar la pastilla azul o la Exacto. pastilla, O la pastilla roja. y eso iba a llevar a 2 mundos completamente distintos. Bueno, lo mismo pasa con las opciones que hoy están sobre la mesa. ¿Qué nos trae la roja? La roja es una reforma paramétrica. Una reforma paramétrica puede sonar medio feo, pero básicamente es cambiar la ecuación de gastos e ingresos del sistema para hacerlo sostenible. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Qué es lo que habría que cambiar? Estos son los parámetros típicos del sistema de seguridad social. La edad mínima de retiro, el número de años de aporte que se exige para acceder a la jubilación, la tasa de contribución, que son básicamente los aportes, y la tasa de reemplazo. Bien. La tasa de reemplazo es el que es menos intuitivo. Eso es básicamente el porcentaje de tu sueldo que después va a ser tu jubilación. Ah, ok. Esa es la tasa de reemplazo. Entonces, estos son los parámetros. Esto sería una reforma paramétrica, algunas modificaciones. Subir la edad de retiro, Bien. pedir más años de aportes, bajar la tasa de reemplazo o aumentar la tasa de contribución. Bien. Esto es, desde el punto de vista de implementar, es más rápido y es más sencillo, pero va a requerir hacer ajustes periódicos en función de cómo va evolucionando la dinámica de la tecnología y la dinámica demográfica. Bien. O sea, probablemente tengas que ir emparchando Gradual. si haces por este camino, aunque es más simple de implementar porque es como el mundo de lo mínimo indispensable. Bien.
¿Y qué pasa si tomamos la pastilla azul? Y bueno, y tomar la pastilla azul nos lleva al mundo de una reforma estructural, que esto básicamente es cambiar todo el sistema, hacer un nuevo sistema. Eso es como más difícil y más complejo de implementar, pero es lo que representa la opción más permanente si pensamos en un horizonte de acá a 50 años, que son los plazos que hay que manejar cuando discutimos sobre la seguridad social. Entonces, esto fue lo que hizo Uruguay, por ejemplo, en el año 96, Bien. cuando creó el régimen mixto, con un pilar Con de las AFAPs. reparto y con un pilar de ahorro individual donde estaban las AFAP. O sea que sería como volver a emprender una gran reforma. ¿Vos qué crees que va a pasar en nuestro país? Y bueno, temo que vayamos por el camino de la reforma paramétrica, que es como el más sencillo de implementar, el que tiene menores costos a la hora de desarrollar como un plan en el largo plazo, pero que no te ofrece una solución permanente, principalmente cuando vos tenés el ruido de la tecnología que viene evolucionando a pasos agigantados, entonces probablemente tengas que ir actualizándolo. Si vos lo pensás, por ejemplo, una reforma paramétrica fue la que se hizo en el 2008. La ley de flexibilización de las jubilaciones que se hizo en el año 2008 fue una reforma paramétrica. Pero ahí fue para el otro lado, para el lado bueno, para el lado de aumentar la generosidad. Se bajó los años que se pedían para la jubilación y la edad mínima de retiro de 65 a 60. Pero ahora la situación cambió y tenemos que ir en la otra dirección, que es la dirección desagradable, que es la dirección donde tenemos que tomar algún tipo de medidas sobre un tema que es bastante sensible. Eso básicamente es la dificultad que tiene, porque básicamente nos toca la vida de todos en la etapa de mayor vulnerabilidad. Entonces, cuando pensás, no necesariamente que tengamos que ir por el camino de la pastilla azul o por el camino de la pastilla roja, pero lo básico que tendríamos que hacer es mirar la integralidad del sistema. En Uruguay tenemos un gran bloque que es el que está el BPS y las AFAP, Sí. pero después tenemos las cajas policial, la caja militar y después tenemos las cajas paraestatales, que es la caja notarial, la bancaria y la de jubilaciones. O sea que hay una bastante fragmentación. Entonces, cuando pensamos en esto, es importante buscar consensos entre el sistema político, la academia, la sociedad, mirar el sistema de forma integral, no atacar la caja militar por separado, la caja policial por separado, sino mirar cómo es el funcionamiento global y tratar de no comprometer las virtudes que hoy tiene el sistema, que son principalmente, se manifiestan en términos de su alcance y de su suficiencia. Entonces, eso debería ser como los principios o virtudes que debía perseguir una reforma, independientemente de que se vaya por el camino de la reforma paramétrica, pastilla roja, o por el camino de la reforma estructural, pastilla azul. Para favorecer al usuario, ¿no? Que es el fin que Y en se quiere definitiva, porque encontrar. vos podés tener un sistema que sea sostenible financieramente, pero que no cubra a nadie. Eso Claro. no es un mal sistema, por más que sea sostenible. La gracia es tratar de encontrar la mejor configuración de esas tres dimensiones, que muchas veces terminan siendo objetivos contrapuestos, porque cuanto más cubra, más sale costearlo. Cuanto más suficientes sean las prestaciones, más sale. Entonces esos tres objetivos están como siempre en una tensión. Hoy la tensión es tan evidente que tenés un problema grave en el tema de la sostenibilidad financiera. Pero tratar de no perder la virtud que tenés en términos de alcance y que tenés en términos de suficiencia. Buscar un equilibrio, entonces. Buscar un equilibrio. Bien, es la visión del economista Germán de Agosto. Muchísimas gracias por estar esta mañana, explicarnos con tus palabras qué es esto de la reforma jubilatoria y qué puede llegar a pasar en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.